¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si pudieras seguir los consejos más importantes de Jesús? El Sermón del Monte es un discurso lleno de sabiduría divina, donde Jesús nos revela el camino hacia una vida plena y en comunión con Dios. A través de 20 temas clave, profundizaremos en cada enseñanza, para entender cómo transformar nuestras vidas al aplicar los principios del reino de los cielos. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. 1. Bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, una serie de bendiciones que parecen contradecir la lógica humana. Jesús declara bienaventurados a los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Este es el primer paso hacia la vida en el reino, admitir nuestra insuficiencia y depender completamente de Dios. A menudo, en el mundo, la autosuficiencia es valorada, pero Jesús nos enseña que la verdadera bendición comienza cuando reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada. Los que lloran también son llamados bienaventurados. Jesús promete consuelo a quienes lamentan el mal en el mundo y en sus propias vidas. Llorar no es solo una expresión de dolor, sino un reconocimiento de que las cosas no están como deberían estar. Es un clamor por la justicia de Dios y un deseo de que Él intervenga para restaurar lo que ha sido roto. Jesús luego habla de los mansos, diciendo que ellos heredarán la tierra. En una cultura donde la fuerza y el poder son admirados, la mansedumbre parece una debilidad. Sin embargo, los mansos son aquellos que, aunque podrían responder con ira o violencia, eligen la humildad y la paciencia. Estos son los verdaderos herederos del reino, pues su recompensa no es temporal, sino eterna. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia también son bienaventurados. Este no es un deseo superficial de justicia, sino una profunda necesidad de que lo correcto prevalezca. Jesús promete que serán saciados, lo que implica que Dios mismo responderá a su anhelo de justicia. En un mundo donde la injusticia parece prevalecer, esta es una promesa que da esperanza a quienes luchan por lo que es correcto. Los misericordiosos recibirán misericordia. Esta enseñanza es poderosa porque nos recuerda que debemos ser compasivos con los demás, así como Dios es compasivo con nosotros. Ser misericordioso implica perdonar, mostrar gracia y actuar con bondad, incluso cuando no es merecido. Aquellos que practican la misericordia reflejan el corazón de Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. La pureza del corazón no es solo la ausencia de pecado, sino una sinceridad y devoción total hacia Dios. Aquellos que buscan a Dios con un corazón puro recibirán la mayor recompensa: ver y experimentar su presencia de una manera íntima y personal. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, los pacificadores son aquellos que buscan la reconciliación y la armonía. No se trata solo de evitar el conflicto, sino de activamente trabajar para traer paz donde hay discordia. Esta labor refleja el carácter de Dios, quien es el autor de la paz. Finalmente, Jesús declara bienaventurados a los que son perseguidos por causa de la justicia. Ser perseguido por hacer lo correcto es una marca del verdadero seguidor de Cristo. Jesús promete que el reino de los cielos pertenece a aquellos que sufren por mantenerse fieles a Dios. La persecución puede venir en muchas formas, pero la recompensa es eterna. La promesa de las bienaventuranzas es que, aunque el camino del discípulo de Jesús esté lleno de dificultades y desafíos, hay una esperanza que trasciende esta vida. Cada bienaventuranza ofrece una bendición que nos apunta a una realidad más allá de lo visible. No se trata solo de promesas futuras, sino de una vida transformada aquí y ahora, al vivir de acuerdo con los principios del reino. Al final de las bienaventuranzas, Jesús nos recuerda que aquellos que son insultados y perseguidos por su nombre deben regocijarse, pues su recompensa en los cielos es grande. Esta es una exhortación a mantener la vista en la eternidad, sabiendo que el sufrimiento temporal no se compara con la gloria que está por venir. Las bienaventuranzas no solo son una lista de bendiciones, sino una descripción del carácter del ciudadano del reino de Dios. Son una invitación a una vida que desafía las normas del mundo, pero que está llena de propósito, esperanza y la presencia de Dios. 2.
la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes hacer una diferencia en el mundo? Jesús utiliza dos poderosas metáforas para describir el impacto que sus seguidores deben tener: la sal de la tierra y la luz del mundo. Cada una de estas imágenes tiene un profundo significado que nos ayuda a entender nuestro papel como discípulos de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente dirección y esperanza. La sal, en los tiempos de Jesús, era un bien valioso. No solo servía para dar sabor a los alimentos, sino también para preservarlos. En un mundo sin refrigeración, la sal evitaba que la comida se descompusiera. De manera similar, Jesús nos llama a ser la sal que preserva la bondad y la verdad en un mundo que tiende hacia la corrupción y el mal. Como creyentes, estamos llamados a mantener la integridad y a vivir de acuerdo con los valores del reino, evitando que el pecado destruya lo que es bueno. Pero Jesús también advierte que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Esto es una advertencia para los creyentes. Si perdemos nuestra capacidad de influir en el mundo, si nos conformamos con los valores de la sociedad en lugar de los de Dios, entonces no estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos llamados. Esta es una llamada a ser intencionales en nuestra fe, a no permitir que la complacencia o la conformidad nos hagan perder nuestra esencia. Por otro lado, Jesús dice que somos la luz del mundo. La luz es esencial para la vida. Sin ella, todo queda en oscuridad. La luz revela lo que está oculto y guía a las personas en el camino correcto. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser esa luz que ilumina las vidas de quienes nos rodean. Esto no es solo a través de nuestras palabras, sino, más importante aún, a través de nuestras acciones. Nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo de tal manera que otros puedan ver la diferencia en nosotros y ser atraídos hacia Dios. Jesús enfatiza que no debemos esconder nuestra luz. A veces, por miedo al rechazo o al conflicto, podemos sentir la tentación de no vivir abiertamente nuestra fe. Sin embargo, Jesús nos llama a ser audaces, a ser visibles en nuestro testimonio y a no avergonzarnos del Evangelio. Así como una ciudad en una colina no puede esconderse, nuestras vidas deben ser un testimonio constante del amor y la verdad de Dios. Ser luz también implica guiar a otros. En un mundo lleno de confusión y engaño, los cristianos están llamados a ser una fuente de claridad y dirección. No podemos simplemente señalar los problemas. Debemos mostrar el camino hacia la solución, que es Cristo. Esto requiere sabiduría, discernimiento y un corazón compasivo que busca el bienestar de los demás. Jesús concluye este pasaje diciendo que nuestras buenas obras deben ser vistas por los demás, no para nuestra gloria, sino para que ellos glorifiquen a Dios. Esto significa que nuestra vida debe ser un reflejo constante de la bondad de Dios. Cuando actuamos con amor, justicia y misericordia, no solo estamos obedeciendo a Dios, sino que estamos mostrando al mundo quién es Él. Nuestra luz no debe apuntar hacia nosotros mismos, sino hacia el Creador. Así como la sal transforma lo que toca y la luz disipa la oscuridad, los seguidores de Jesús están llamados a ser agentes de cambio en el mundo. No podemos vivir una vida de fe aislada o pasiva. Estamos llamados a influir, a guiar y a mostrar a otros el camino hacia Dios. Esta es una tarea sagrada, y aunque puede ser desafiante, es también una de las mayores alegrías que podemos experimentar. Al ser la sal de la tierra y la luz del mundo, cumplimos con nuestro llamado como discípulos de Jesús. Nos convertimos en instrumentos a través de los cuales Dios trae restauración, esperanza y vida a un mundo que tanto lo necesita. ¿Estás listo para abrazar este llamado y ser la sal y la luz que transforman el mundo? 3. Cumplimiento de la ley. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. ¿Te has preguntado alguna vez si las enseñanzas de Jesús contradicen las antiguas leyes de Moisés? En este tema del Sermón del Monte, Jesús aclara que no vino para abolir la ley o los profetas, sino para cumplirlos. Esta declaración es crucial porque conecta las enseñanzas de Jesús con el Antiguo Testamento y subraya la coherencia entre el mensaje de Dios a lo largo de la historia.
Jesús comienza afirmando que su venida no es para deshacerse de la ley, sino para darle su verdadero cumplimiento. Esto significa que todo lo que se escribió en la ley y los profetas apuntaba hacia Él, hacia su vida, muerte y resurrección. El cumplimiento de la ley en Jesús no es simplemente la observancia literal de los mandamientos, sino la realización completa del propósito de la ley en la persona de Cristo. La ley, en su forma más básica, es una guía para vivir de acuerdo con los estándares de Dios, pero Jesús lleva esta enseñanza a un nivel más profundo, mostrando que la justicia que exige el reino de los cielos no se trata solo de obedecer reglas externas, sino de una transformación interna. Por eso Jesús dice que la justicia de sus seguidores debe superar la de los escribas y fariseos, quienes eran conocidos por su riguroso cumplimiento de la ley, pero muchas veces carecían de un corazón sincero. Este cumplimiento va más allá de la mera observancia de los mandamientos. Jesús nos invita a una vida de justicia radical, una justicia que surge del corazón transformado por el amor y la gracia de Dios. No se trata solo de lo que hacemos, sino de quiénes somos en lo profundo. La ley se cumple en aquellos que, por medio del Espíritu Santo, viven en obediencia a los mandamientos de Dios, no por obligación, sino por amor. Jesús también enfatiza que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. Esta expresión refuerza la idea de que cada detalle de la ley es importante y que tiene un propósito divino. Sin embargo, Jesús no está diciendo que debemos aferrarnos a la letra de la ley de manera legalista, sino que debemos comprender su espíritu y su objetivo final. La ley se centraba en gran medida en el comportamiento externo, pero Jesús nos lleva más allá, al corazón del asunto. Por ejemplo, más adelante en el sermón, Jesús enseñará que el adulterio no es solo un acto físico, sino que puede ocurrir en el corazón. De la misma manera, el asesinato no es solo un acto violento, sino que puede comenzar con el odio en el corazón. Este enfoque en el corazón muestra cómo Jesús no solo cumple la ley, sino que la lleva a su máxima expresión. Además, Jesús enseña que cualquiera que anule uno de los mandamientos más pequeños y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. Aquí Jesús está subrayando la importancia de tomar en serio cada enseñanza de la palabra de Dios. No podemos elegir qué mandamientos seguir y cuáles ignorar. Todos los mandamientos son importantes porque revelan el carácter santo de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Sin embargo, Jesús también advierte que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, si queremos entrar en el reino de los cielos. Esta es una afirmación sorprendente, ya que los escribas y fariseos eran conocidos por su estricto cumplimiento de la ley. Pero Jesús está diciendo que la verdadera justicia no se trata solo de observar reglas, sino de tener un corazón puro y transformado por Dios. La justicia que Jesús exige es una justicia que proviene de la gracia, no de nuestros propios esfuerzos. No podemos cumplir la ley perfectamente por nuestras propias fuerzas, pero Jesús nos ofrece su justicia a través de su sacrificio en la cruz. Al confiar en Él, somos capacitados para vivir de acuerdo con los estándares del reino. Por último, este pasaje nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios de manera superficial? ¿O hemos permitido que su palabra transforme nuestro corazón? Jesús nos llama a una vida de justicia auténtica, una justicia que va más allá de las apariencias y que refleja el carácter de Dios en todo lo que hacemos. 4. El enojo y el asesinato. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el enojo puede compararse con el asesinato? Jesús nos lleva a una reflexión profunda sobre el corazón humano y las raíces del pecado en este tema. Aunque el asesinato es uno de los actos más condenados en cualquier sociedad, Jesús enseña que el pecado comienza mucho antes de que alguien levante una mano para dañar a otro. Jesús inicia esta enseñanza recordando lo que ya era conocido: no matarás. Este mandamiento estaba claramente establecido en la ley de Moisés, y su violación traía consigo severas consecuencias. Sin embargo, Jesús va más allá de la letra de la ley y expone las intenciones del corazón.
El asesinato, dice Jesús, no comienza con el acto físico de quitarle la vida a alguien, sino con el enojo que llevamos dentro. El enojo, cuando no se controla, puede convertirse en odio, resentimiento y, eventualmente, en violencia. Jesús nos enseña que debemos ser conscientes de nuestros sentimientos y de cómo los manejamos. No se trata solo de evitar actos externos de violencia, sino de abordar el enojo en su raíz antes de que se convierta en algo destructivo. Jesús advierte que quien se enoje con su hermano sin causa es culpable de juicio. Esto es significativo porque nos muestra que Dios no solo está interesado en nuestras acciones, sino en nuestros pensamientos y emociones. El enojo sin control puede llevar a la destrucción de relaciones y, en última instancia, a la alienación de Dios. Además, Jesús añade que cualquiera que insulte a su hermano, llamándolo raca, un término de desprecio, será culpable ante el concilio, y quien lo llame necio, será culpable de fuego del infierno. Estas palabras fuertes nos muestran la seriedad con la que Dios ve nuestros conflictos interpersonales. Nuestras palabras tienen poder, y cuando las usamos para despreciar o denigrar a otros, estamos cometiendo un grave pecado. En lugar de permitir que el enojo se apodere de nosotros, Jesús nos llama a la reconciliación. Nos enseña que si estamos ofreciendo nuestra ofrenda en el altar y recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda y primero ir a reconciliarnos con esa persona. Esta enseñanza subraya la importancia que Dios le da a las relaciones restauradas. No podemos adorar a Dios verdaderamente si estamos en conflicto no resuelto con nuestros hermanos. La reconciliación es clave en el reino de Dios. Jesús nos llama a ser pacificadores, a tomar la iniciativa en resolver conflictos y a restaurar relaciones rotas. Esto no es fácil, pero es esencial para vivir en comunión con Dios y con los demás. Jesús también nos advierte sobre las consecuencias de no resolver rápidamente los conflictos. Si no hacemos las paces con nuestro adversario, podemos enfrentar consecuencias mayores. En la enseñanza de Jesús, esto se ejemplifica con la situación legal de alguien que es llevado a juicio y puede terminar en prisión si no llega a un acuerdo con su adversario. El punto aquí es que el conflicto no resuelto puede traer consecuencias devastadoras, tanto en lo espiritual como en lo relacional. Por lo tanto, debemos ser diligentes en abordar nuestros conflictos y buscar la paz. El enojo no debe ser ignorado, sino confrontado de manera saludable, buscando siempre la reconciliación y el perdón. Esto es lo que significa vivir en el reino de Dios. El enojo, aunque sea una emoción natural, no debe controlar nuestras acciones ni definir nuestras relaciones. Jesús nos llama a un estándar más alto, a ser rápidos para perdonar, lentos para la ira y diligentes en buscar la paz. Cuando seguimos este camino, no solo evitamos el pecado, sino que también reflejamos el carácter de nuestro Padre Celestial, quien es misericordioso y perdonador. 5. El adulterio en el corazón. Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. El adulterio no es solo un acto físico. En este pasaje, Jesús revela que el pecado puede comenzar en el corazón mucho antes de que se manifieste en acciones externas. Aunque la ley prohíbe el adulterio, Jesús nos lleva a reflexionar sobre el deseo interno, ese impulso que, si no se controla, puede llevar a consecuencias devastadoras, tanto para el alma como para las relaciones. Jesús enseña que mirar a una persona con lujuria ya es cometer adulterio en el corazón. Esto subraya la seriedad con la que debemos tomar nuestros pensamientos y deseos. La lujuria deshumaniza a los demás, convirtiendo a las personas en objetos de satisfacción personal en lugar de valorarlos como seres creados a imagen de Dios. Este tipo de pecado no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. El enfoque de Jesús en el corazón es clave. Muchas veces nos enfocamos en evitar los actos externos de pecado, pero Jesús nos recuerda que nuestras intenciones y pensamientos también importan. El pecado comienza en el interior y si no lo controlamos, eventualmente se manifestará en nuestras acciones. Por eso, debemos vigilar nuestros deseos y pensamientos, buscando la pureza no solo en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos. Jesús utiliza un lenguaje radical para mostrar la importancia de la pureza del corazón.
Dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, es mejor arrancarlo que permitir que te lleve al pecado. Aunque Jesús no está sugiriendo una mutilación literal, usa esta imagen extrema para ilustrar cuán en serio debemos tomar el pecado. Nada, ni siquiera algo tan valioso como un ojo o una mano, debe interponerse entre nosotros y la santidad. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre lo que permitimos entrar en nuestras mentes y corazones. En la cultura moderna, donde estamos rodeados de imágenes y mensajes que promueven la lujuria, esta advertencia es más relevante que nunca. Debemos ser intencionales en proteger nuestros ojos y corazones de cualquier cosa que pueda alejarnos de la pureza que Dios desea para nosotros. La lujuria y el adulterio no solo dañan nuestras relaciones, sino que también destruyen nuestra capacidad de amar verdaderamente. El amor, según el diseño de Dios, es un compromiso profundo que busca el bien del otro. La lujuria, por otro lado, es egoísta y busca satisfacer los propios deseos a expensas de los demás. Cuando caemos en la lujuria, no estamos amando, sino utilizando a los demás. Jesús también nos desafía a considerar las consecuencias eternas del pecado. Si permitimos que la lujuria y otros deseos pecaminosos dominen nuestras vidas, corremos el riesgo de perder nuestra comunión con Dios. Es por eso que debemos tomar decisiones difíciles, alejándonos de cualquier cosa que nos lleve al pecado, para preservar nuestra relación con el Padre. Esta enseñanza no solo se aplica al adulterio literal, sino a cualquier área de nuestras vidas donde permitimos que los deseos pecaminosos dominen. Puede ser la codicia, el orgullo o cualquier otro pecado que comienza en el corazón. Jesús nos llama a un estándar más alto, uno que no solo evita el pecado externo, sino que busca la pureza interior. Al final, Jesús nos está llamando a una vida de integridad. La integridad significa que nuestras acciones coinciden con nuestras creencias, pero también que nuestros pensamientos y deseos están alineados con la voluntad de Dios. Este es un desafío constante, pero Jesús promete que aquellos que buscan la pureza verán a Dios. En un mundo que trivializa la lujuria y el pecado, la enseñanza de Jesús nos llama a resistir la corriente. No debemos conformarnos con los estándares del mundo, sino vivir de acuerdo con los valores del reino de los cielos, donde la pureza y el amor verdadero son los ideales. Finalmente, este pasaje nos recuerda que la lucha contra el pecado es real y seria. Pero también nos da esperanza, porque Jesús no solo nos muestra el problema, sino que nos ofrece la solución, una vida transformada por el poder de su gracia. Si confiamos en Él, podemos vencer el pecado, incluso aquellos deseos más profundos y ocultos que parecen incontrolables. 6. El divorcio. Mateo capítulo 5, versículos del 31 al 32. En un mundo donde el matrimonio a menudo es tratado como algo desechable, Jesús ofrece una perspectiva radicalmente diferente. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús aborda el tema del divorcio con seriedad, subrayando el compromiso y la santidad del matrimonio según el diseño original de Dios. El matrimonio no es solo un contrato social, sino un pacto sagrado que refleja el amor fiel de Dios hacia su pueblo. Jesús enseña que cualquiera que se divorcia de su esposa, excepto por causa de infidelidad sexual, la expone al adulterio. Esta enseñanza va en contra de la permisividad de la época, donde se permitía el divorcio por razones triviales. Jesús deja claro que el divorcio no debe ser tomado a la ligera. La relación matrimonial es un vínculo profundo que no debe ser roto, salvo en casos de traición grave, como la infidelidad. El matrimonio, desde la perspectiva bíblica, es una unión entre un hombre y una mujer que se convierten en una sola carne. Este vínculo no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Romper esa unión tiene consecuencias graves, no solo para la pareja, sino también para la sociedad en general. Jesús está restaurando el valor original del matrimonio, desafiando las normas culturales que permitían el divorcio fácil. En la ley mosaica se permitía el divorcio, pero Jesús aclara que esta concesión fue dada debido a la dureza del corazón humano. Sin embargo, desde el principio, el plan de Dios para el matrimonio era que fuera una unión permanente. Jesús llama a sus seguidores a superar la dureza de corazón y a comprometerse a amar, perdonar
y reconciliarse dentro del matrimonio. El divorcio no solo afecta a la pareja involucrada, sino también a los hijos y a la comunidad. Cuando se rompe un matrimonio, se rompen también las promesas y el testimonio de fidelidad que esa relación representa. Jesús nos está llamando a tomar en serio nuestros compromisos, a luchar por nuestras relaciones y a reflejar el amor incondicional de Dios en nuestros matrimonios. Sin embargo, Jesús reconoce que hay situaciones de extrema infidelidad que justifican el divorcio. La infidelidad es una traición tan profunda que rompe el pacto matrimonial de una manera que puede ser irreparable. Pero aún así, Jesús no promueve el divorcio como la primera opción. Su deseo es que las parejas busquen la reconciliación y el perdón, reflejando el amor y la misericordia de Dios. Esta enseñanza de Jesús también nos desafía a considerar el impacto espiritual del divorcio. El matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia, y romper ese pacto es una imagen de cómo el pecado rompe nuestra relación con Dios. Al mantener el compromiso matrimonial, reflejamos la fidelidad de Dios hacia nosotros, incluso en tiempos de dificultad. Jesús también nos llama a valorar la santidad del matrimonio desde el principio. No se trata solo de evitar el divorcio, sino de construir matrimonios sólidos y saludables que honren a Dios. Esto implica amar y respetar a nuestro cónyuge, ser rápidos para perdonar y buscar siempre el bien del otro. Un matrimonio que sigue estos principios será una fuente de bendición y testimonio para los demás. Este pasaje también es un recordatorio de que el pecado afecta nuestras relaciones. La dureza de corazón, el egoísmo y la falta de perdón son las principales causas de los conflictos matrimoniales. Jesús nos invita a examinarnos a nosotros mismos, a buscar la sanidad de nuestras heridas emocionales y a depender de la gracia de Dios para superar los desafíos matrimoniales. Jesús no está diciendo que el matrimonio será fácil. En un mundo caído, las relaciones siempre enfrentarán dificultades. Pero al comprometernos a seguir los principios del reino, podemos experimentar una relación que no solo sobrevive, sino que prospera. Un matrimonio centrado en Cristo es un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Por último, este pasaje nos desafía a buscar la restauración en lugar de la ruptura. Aunque el divorcio es permitido en casos extremos, el llamado de Jesús es a luchar por nuestras relaciones, a buscar la reconciliación y a permitir que su amor nos transforme. En un mundo que ve el matrimonio como desechable, los seguidores de Cristo están llamados a reflejar un amor que nunca falla. 7. Juramentos. Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. Los juramentos eran una práctica común en la cultura judía de la época de Jesús. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús ofrece una perspectiva diferente sobre los juramentos y la importancia de la honestidad. Él enseña que no necesitamos hacer juramentos para validar nuestras palabras si vivimos con integridad. La verdad no requiere adornos o promesas adicionales. Jesús comienza recordando a sus oyentes lo que se había enseñado. No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. En la ley mosaica, los juramentos eran una manera de garantizar que lo que se decía era cierto. Sin embargo, con el tiempo, los juramentos comenzaron a ser mal utilizados, y las personas hacían promesas sin la intención de cumplirlas o hacían juramentos sobre cosas insignificantes. Jesús corrige esta práctica enseñando que no es necesario jurar, sino que nuestra palabra debería ser suficiente. La raíz de esta enseñanza se encuentra en la honestidad y la integridad. Cuando alguien tiene un carácter íntegro, no necesita hacer juramentos para ser creíble. Las personas honestas dicen la verdad y cumplen sus promesas sin la necesidad de hacer juramentos formales. Jesús nos llama a ser personas cuyo sí sea un verdadero sí y cuyo no sea un verdadero no. Jesús va más allá y dice, no juréis en absoluto, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Con estas palabras, Jesús señala que todo lo que existe pertenece a Dios, y jurar por estas cosas no añade valor a nuestras palabras. Cuando juramos por algo,
Estamos tratando de darle más peso a nuestras palabras, pero Jesús nos enseña que la verdad no necesita refuerzos. El uso de juramentos en situaciones cotidianas revela una falta de confianza en la honestidad básica de las personas. Si una persona siempre dice la verdad, no necesita recurrir a un juramento para convencer a los demás. Por lo tanto, Jesús está llamando a sus seguidores a un estándar más alto de integridad personal, donde sus palabras sean suficientes para ser confiables. Jesús también advierte que cualquier cosa que vaya más allá de un simple sí o no proviene del mal. Esta es una advertencia poderosa. Añadir juramentos a nuestras palabras puede abrir la puerta a la manipulación, la exageración y el engaño. Cuando nos sentimos obligados a reforzar nuestras palabras con juramentos, estamos reconociendo que nuestra palabra por sí sola puede no ser suficiente, lo cual refleja una falta de integridad. El llamado de Jesús a evitar los juramentos es un llamado a vivir con transparencia y sencillez. No necesitamos hacer grandes promesas, ni recurrir a elaboradas fórmulas para que nuestras palabras tengan peso. Lo que realmente se necesita es una vida coherente, donde lo que decimos refleje la verdad de nuestros corazones. La integridad es la clave para una vida que honra a Dios y a los demás. Este principio de honestidad y simplicidad no solo se aplica a nuestras palabras, sino a toda nuestra vida. Vivir con integridad significa que no tenemos nada que ocultar, que nuestras acciones y palabras están alineadas con la verdad. Este es el tipo de vida que Jesús nos llama a vivir, una vida de autenticidad y confianza. El énfasis en la integridad es fundamental para las relaciones sanas. Cuando nuestras palabras son verdaderas y confiables, las personas pueden confiar en nosotros, y eso fortalece nuestras relaciones. Sin embargo, cuando sentimos la necesidad de añadir juramentos o promesas elaboradas, puede ser una señal de que no estamos viviendo con la honestidad y transparencia que Jesús requiere. La enseñanza de Jesús también nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestras palabras. ¿Son nuestras palabras confiables? ¿Nos esforzamos por decir la verdad en todo momento, o caemos en la tentación de exagerar, manipular o evitar la verdad? Jesús nos llama a un estándar más alto, donde nuestras palabras sean siempre una expresión clara de la verdad. Por último, este pasaje nos recuerda que nuestras palabras tienen peso. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos y comprometernos a ser personas que reflejan la verdad en todo momento. Al vivir con integridad, nuestras palabras serán suficientes y no necesitaremos recurrir a juramentos o promesas adicionales. Este es el estándar del reino de los cielos, donde la verdad reina y la integridad es el fundamento de nuestras vidas. 8. El amor a los enemigos. Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Amar a los enemigos es quizás una de las enseñanzas más revolucionarias del Sermón del Monte. En un mundo que promueve el odio, la venganza y el rencor, Jesús ofrece una alternativa radical. Amar a aquellos que nos han hecho daño, orar por quienes nos persiguen y actuar con misericordia hacia quienes nos han tratado injustamente. Esta enseñanza no solo desafía nuestras inclinaciones naturales, sino que también nos invita a vivir de acuerdo con el carácter de Dios. Jesús comienza abordando la ley del ojo por ojo y diente por diente. Esta ley, conocida como la ley de la retribución, tenía la intención de limitar la venganza, asegurando que el castigo fuera proporcional al daño causado. Aunque este principio fue diseñado para evitar la violencia desmedida, Jesús lo lleva más allá, invitándonos a renunciar a la venganza por completo. En lugar de buscar justicia con nuestras propias manos, Jesús nos llama a mostrar gracia y perdón. Cuando alguien nos golpea en la mejilla, la reacción natural es devolver el golpe. Pero Jesús nos llama a un camino diferente. En lugar de responder con violencia, nos invita a ofrecer la otra mejilla. Este acto no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Rehusar la venganza requiere un control interno y una confianza en Dios que trasciende el deseo de justicia inmediata. Jesús también nos llama a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Esto es completamente opuesto a la lógica del mundo. El mundo nos dice que debemos odiar a quienes nos odian.
Pero Jesús nos llama a imitar a nuestro Padre Celestial, quien ama a todos, incluso a los malvados. Amar a nuestros enemigos no significa aprobar lo que han hecho, sino decidir no devolver mal por mal, y en su lugar, buscar su bien. El amor a los enemigos es un reflejo del amor perfecto de Dios. Jesús enseña que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. Si Dios, quien es perfecto y santo, trata con misericordia a quienes le ofenden, ¿cuánto más debemos nosotros, sus seguidores, mostrar gracia y compasión a los demás? Esta enseñanza no es fácil, y Jesús lo sabe. Amar a quienes nos han herido es un desafío enorme. Sin embargo, al hacerlo, estamos participando en el carácter divino. No estamos llamados a amar solo a quienes nos aman, porque como dice Jesús, incluso los pecadores hacen eso. El verdadero desafío del discípulo es amar a quienes no lo merecen, porque ese es el amor que hemos recibido de Dios. Jesús también habla de renunciar a nuestros derechos en favor de los demás. Cuando alguien nos demanda por nuestra túnica, debemos ofrecerle también el manto. Esto va más allá de lo justo, pero refleja el corazón generoso de Dios. En lugar de aferrarnos a nuestras posesiones o derechos, debemos estar dispuestos a sacrificarlos por el bien de los demás, incluso de aquellos que nos tratan injustamente. Este tipo de amor transformador es lo que define a los seguidores de Cristo. No se basa en emociones o en lo que sentimos en el momento, sino en una decisión consciente de amar a los demás como Dios nos ha amado. Este tipo de amor no busca venganza ni retribución, sino que desea la restauración y el bienestar del otro, incluso del enemigo. Al final de este pasaje, Jesús nos llama a ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Este es un llamado a vivir en el amor y la misericordia, reflejando el carácter de Dios en todas nuestras relaciones. Aunque nunca alcanzaremos la perfección absoluta, estamos llamados a esforzarnos por vivir en el amor perfecto que Dios nos ha mostrado. Vivir de esta manera no es fácil, y solo es posible a través del poder del Espíritu Santo. Al permitir que Dios transforme nuestros corazones, podemos amar incluso a aquellos que nos han herido. Este tipo de amor es una señal del reino de los cielos y un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea. El amor a los enemigos no solo cambia a quienes amamos, sino que también nos transforma a nosotros. Nos libera del ciclo destructivo del odio y la venganza y nos permite vivir en la libertad y la gracia de Dios. Es un llamado difícil, pero es el camino de Cristo, y en él encontramos la verdadera paz y el verdadero gozo. 9. La limosna en secreto. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dar es una práctica que ha sido valorada a lo largo de la historia, pero Jesús nos invita a examinar las intenciones detrás de nuestras acciones. En este pasaje, Jesús enseña sobre la importancia de la humildad y el anonimato en nuestras obras de caridad. La manera en que damos revela el estado de nuestro corazón, y Jesús nos llama a dar sin buscar reconocimiento o alabanza de los demás. El pasaje comienza con una advertencia clara. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Jesús está poniendo en alerta a sus oyentes sobre la tentación de usar las buenas obras como una forma de ganar la admiración de los demás. El acto de dar no debe ser una plataforma para obtener elogios, sino una expresión genuina de amor y obediencia a Dios. El problema no radica en dar, sino en la motivación detrás del acto. Jesús sabe que el corazón humano tiende a buscar reconocimiento y validación externa. Por eso, nos insta a dar en secreto, sin hacer alarde de nuestras acciones. El acto de dar debe ser entre nosotros y Dios, no un espectáculo público. Cuando nuestras acciones son motivadas por el deseo de impresionar a los demás, hemos recibido nuestra recompensa terrenal, pero hemos perdido la bendición celestial. Jesús también usa una metáfora interesante cuando dice: cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esto enfatiza el nivel de discreción que debemos tener al dar. La idea es que nuestro acto de dar sea tan discreto que ni siquiera nosotros mismos lo hagamos con la intención de recibir algo a cambio, ni siquiera reconocimiento propio. Debemos dar con un corazón puro, sin buscar recompensas ni reconocimiento. El acto de dar es sagrado,
porque refleja el carácter generoso de Dios. Pero cuando buscamos hacer de nuestra generosidad un espectáculo, estamos distorsionando el propósito del acto. Dar debe ser un acto de amor y obediencia a Dios, no un medio para obtener estatus o alabanza en la comunidad. Jesús quiere que nuestros actos de generosidad provengan de un corazón sincero, lleno de compasión y amor. Jesús promete que cuando damos en secreto, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará. Esta es una hermosa promesa. Dios, que ve todo lo que hacemos en privado, es el único que realmente importa. Su recompensa es mucho más valiosa y duradera que cualquier alabanza o reconocimiento que podamos recibir de las personas. Nuestra generosidad debe estar enfocada en agradar a Dios, no en ganar la aprobación de los demás. Esta enseñanza también nos invita a reflexionar sobre nuestra motivación cuando ayudamos a los demás. ¿Estamos dando porque genuinamente nos importa el bienestar de la otra persona o lo hacemos para recibir algo a cambio? La generosidad verdadera es desinteresada y busca el bien del otro sin esperar nada a cambio. Es un reflejo del amor sacrificial que Jesús mostró en la cruz. La práctica de dar en secreto también nos protege del orgullo. Cuando damos en público y buscamos reconocimiento, corremos el riesgo de caer en la trampa del orgullo espiritual. Pero cuando damos en secreto, evitamos esta tentación y mantenemos nuestro enfoque en Dios. Nos recuerda que todas nuestras bendiciones provienen de Él y que estamos llamados a ser generosos con lo que Él nos ha dado. Además, dar en secreto nos permite enfocarnos en la verdadera recompensa, que es la bendición de Dios. A veces, las recompensas de Dios no son tangibles o inmediatas, pero son mucho más valiosas que cualquier cosa que podamos recibir de los hombres. La verdadera bendición de dar es saber que estamos participando en la obra de Dios y reflejando su amor a los demás. La enseñanza de Jesús también es un recordatorio de que Dios conoce nuestras intenciones. No podemos engañar a Dios. Él ve más allá de nuestras acciones externas y conoce lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestras obras de caridad provengan de un corazón puro y no de un deseo de ganar aprobación humana. Finalmente, esta enseñanza nos invita a confiar en que Dios, quien ve todo lo que hacemos en secreto, es fiel para recompensarnos. No necesitamos buscar la aprobación de los hombres, porque ya tenemos la aprobación de nuestro Padre Celestial. Al dar en secreto, estamos depositando nuestra confianza en que Dios conoce nuestras necesidades y que Él se encargará de nosotros en su tiempo perfecto. 10. La oración. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. La oración es una de las prácticas más fundamentales de la vida cristiana, y en este pasaje, Jesús nos enseña cómo debemos orar. La oración no es simplemente un acto ritualista o una fórmula repetitiva, sino una conversación sincera con nuestro Padre Celestial. Jesús nos enseña que la verdadera oración proviene de un corazón humilde y enfocado en Dios, no de una necesidad de ser visto o admirado por los demás. Jesús comienza advirtiendo a sus seguidores que no deben ser como los hipócritas, quienes oran en público para ser vistos por los demás. Estos individuos hacen de la oración un espectáculo, buscando la aprobación de los hombres en lugar de una conexión genuina con Dios. Jesús deja claro que la oración no es una oportunidad para presumir, sino una oportunidad para acercarse a Dios con un corazón sincero. El acto de orar en secreto es una invitación a la intimidad con Dios. Jesús nos llama a entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta y orar en privado. En este espacio secreto no hay espectadores, no hay distracciones, solo estamos nosotros y Dios. Este tipo de oración es un reflejo de nuestra relación personal con Dios, donde podemos hablar con Él de manera honesta y abierta. Jesús también nos enseña que no debemos usar vanas repeticiones en nuestra oración, como lo hacen los gentiles que creen que serán escuchados por su palabrería. Dios no necesita que repitamos las mismas palabras una y otra vez, ni que usemos oraciones largas y elaboradas para captar su atención. Él ya conoce nuestras necesidades antes de que se lo pidamos. Lo que Dios busca es un corazón sincero, no una elocuencia vacía. El ejemplo más claro de cómo debemos orar es la oración del Padre Nuestro, que Jesús nos ofrece como un modelo. En esta oración, Jesús nos enseña a reconocer primero la santidad y el poder de Dios.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comenzar nuestras oraciones con adoración y reverencia nos ayuda a poner a Dios en el lugar que le corresponde y nos recuerda su grandeza. Luego, Jesús nos invita a orar por la venida del reino de Dios y por el cumplimiento de su voluntad en la tierra como en el cielo. Esto nos enseña que nuestras oraciones no deben centrarse únicamente en nuestras propias necesidades, sino en los propósitos de Dios para el mundo. Orar por su reino es pedir que su justicia, amor y verdad se manifiesten en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Jesús también nos enseña a pedir por nuestras necesidades diarias. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto nos recuerda que dependemos de Dios para todo, incluso para nuestras necesidades más básicas. Nos invita a confiar en su provisión diaria, sabiendo que Él es fiel para cuidar de nosotros. El perdón es otro aspecto clave de la oración. Jesús nos llama a pedir perdón por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto nos recuerda que el perdón es una parte esencial de nuestra relación con Dios y con los demás. Al recibir el perdón de Dios, también estamos llamados a extender ese perdón a los demás, sin retener rencores ni amargura. Jesús concluye el modelo de oración pidiendo protección contra la tentación y el mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto refleja nuestra dependencia de Dios para mantenernos firmes en medio de las pruebas y las luchas espirituales. Sabemos que no podemos enfrentar las tentaciones y los desafíos del mundo por nuestra cuenta, por lo que pedimos la guía y la protección de Dios. Finalmente, Jesús nos recuerda la importancia del perdón. Si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial no nos perdonará. Esta es una advertencia seria que subraya el valor del perdón en la vida cristiana. No podemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de resentimiento y odio hacia los demás. El perdón es esencial para nuestra relación con Dios y para nuestra sanidad espiritual. 11. El ayuno en secreto. Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. El ayuno es una práctica espiritual poderosa que ha sido parte de la vida religiosa durante siglos. Sin embargo, Jesús nos advierte que la motivación detrás del ayuno es tan importante como el acto en sí. En este pasaje, Jesús nos enseña que el ayuno debe ser una expresión privada de devoción a Dios, no una forma de obtener reconocimiento o admiración de los demás. Jesús comienza diciendo: Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En la cultura de la época, era común que las personas mostraran externamente su ayuno para que los demás supieran cuán devotos eran. Al desfigurar sus rostros, literalmente cambiaban su apariencia para parecer más piadosos ante los ojos de la gente. Jesús denuncia esta práctica, porque revela un corazón que busca la aprobación de los hombres más que la de Dios. El ayuno, al igual que la oración y la limosna, es un acto entre el creyente y Dios. Jesús nos llama a ayunar en secreto, sin hacer alarde de ello. Al hacerlo, nos aseguramos de que nuestras motivaciones sean puras, buscando agradar solo a Dios y no impresionar a los demás. Este enfoque en la intimidad con Dios es una constante en las enseñanzas de Jesús, quien siempre pone el corazón por encima de las apariencias externas. Jesús continúa diciendo: Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En otras palabras, debemos seguir nuestras rutinas normales, sin cambiar nuestra apariencia para hacer notar a los demás que estamos ayunando. Esto no significa que debemos ocultar el hecho de que estamos ayunando, sino que no debemos buscar el reconocimiento de los demás por ello. El ayuno es una disciplina espiritual personal y privada que debe ser hecha con humildad. El ayuno es una forma de negarnos a nosotros mismos y enfocarnos en nuestra relación con Dios. Al abstenernos de alimentos u otras cosas, nos recordamos a nosotros mismos que no vivimos solo de lo físico, sino que dependemos de Dios para todo. El ayuno es una manera de sintonizar nuestro corazón con el de Dios, dejando de lado las distracciones y enfocándonos en la oración, la meditación y la búsqueda de su voluntad. Jesús promete que nuestro Padre, que ve en secreto, nos recompensará. Esta promesa es un recordatorio de que Dios ve nuestras acciones, incluso las que no son visibles para los demás. A veces,
podemos sentir que nuestras prácticas espirituales pasan desapercibidas, pero Dios siempre está atento. Él ve nuestro sacrificio, nuestra devoción y nuestro deseo de acercarnos más a Él. Y su recompensa es mucho más valiosa que cualquier elogio o reconocimiento humano. El ayuno también es una oportunidad para la renovación espiritual. Al privarnos de lo físico, abrimos espacio para que Dios nos hable y nos transforme. Es un momento de reflexión profunda, donde podemos buscar su dirección y su consuelo. El ayuno no es solo un ejercicio físico, sino una práctica espiritual que nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a renovar nuestra mente y corazón. Además, el ayuno nos ayuda a desarrollar el autocontrol. Al negarnos algo tan básico como el alimento, aprendemos a disciplinar nuestros deseos y a poner nuestra voluntad bajo el control de Dios. Esta disciplina se traduce en otras áreas de nuestra vida, ayudándonos a resistir las tentaciones y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Jesús nos enseña que el ayuno no debe ser una carga o una forma de ganarnos el favor de Dios. No ayunamos para manipular a Dios o para mostrar cuán devotos somos, sino para alinearnos con su voluntad y fortalecer nuestra relación con Él. Es una forma de expresar nuestra dependencia de Él y nuestro deseo de estar más cerca de su corazón. Este pasaje también nos desafía a examinar nuestras motivaciones en todas nuestras prácticas espirituales. ¿Estamos buscando el reconocimiento de los demás o estamos buscando a Dios de todo corazón? La verdadera espiritualidad no se trata de impresionar a los demás, sino de buscar a Dios en lo secreto, con un corazón sincero y humilde. 12. El tesoro en el cielo. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 24. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades. Vivimos en un mundo donde el materialismo y la acumulación de bienes son considerados signos de éxito y seguridad. Sin embargo, Jesús nos invita a poner nuestro enfoque en lo eterno, en lugar de lo temporal. Nos llama a acumular tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los destruyen, y donde los ladrones no pueden robar. Jesús comienza diciendo, «No os hagáis tesoros en la tierra». Esta es una advertencia contra el deseo de acumular riqueza material como si fuera lo más importante en la vida. Los tesoros terrenales son temporales y están sujetos a la corrupción y al robo. Las riquezas, las posesiones y las comodidades materiales no son seguras ni duraderas. En cualquier momento pueden desaparecer, y cuando morimos, no podemos llevarnos nada de este mundo con nosotros. En contraste, Jesús nos llama a hacer tesoros en el cielo. Esto significa invertir en cosas que tienen valor eterno, como nuestras relaciones con Dios y con los demás, nuestra obediencia a su palabra y nuestras acciones de amor y servicio. Estos tesoros no pueden ser destruidos ni robados. Son eternos y permanecen para siempre. Jesús nos está llamando a tener una perspectiva celestial, a vivir con los ojos puestos en lo eterno, no en lo temporal. El siguiente punto que Jesús hace es, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta declaración es profundamente reveladora. Lo que valoramos revela lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro enfoque está en las riquezas y las posesiones materiales, eso mostrará dónde están nuestras prioridades. Pero si nuestro tesoro está en el cielo, en las cosas de Dios, nuestro corazón estará alineado con los propósitos divinos. Jesús también utiliza la imagen del ojo como la lámpara del cuerpo. Si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Esta imagen nos enseña que la manera en que vemos el mundo afecta toda nuestra vida. Si tenemos una visión clara, enfocada en Dios y en su reino, viviremos en la luz. Pero si nuestra visión está nublada por el materialismo, el egoísmo o el pecado, viviremos en la oscuridad. El materialismo ciega nuestro corazón y nos aleja de las cosas que realmente importan. Cuando nuestro enfoque está en acumular riquezas, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Nos volvemos esclavos de nuestras posesiones en lugar de ser libres para servir a Dios y a los demás. Jesús nos llama a vivir de manera libre y generosa, no aferrándonos a las cosas de este mundo, sino buscando primero el reino de Dios.
Jesús advierte que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Si intentamos hacerlo, inevitablemente amaremos a uno y despreciaremos al otro. Este pasaje nos invita a tomar una decisión clara sobre a quién serviremos. ¿Estamos sirviendo a Dios, confiando en su provisión y buscando su voluntad? ¿O estamos sirviendo al dinero, poniendo nuestra confianza en las cosas materiales? El amor al dinero es una trampa que puede llevarnos lejos de Dios. Cuando nuestras vidas están centradas en la búsqueda de riquezas, nos alejamos de la verdadera fuente de vida y propósito. El dinero en sí mismo no es malo, pero el amor al dinero puede llevarnos a la idolatría, donde ponemos nuestra seguridad y nuestra identidad en las cosas materiales en lugar de en Dios. Jesús nos llama a tener una relación correcta con el dinero. No nos pide que ignoremos nuestras necesidades materiales, sino que pongamos nuestra confianza en Dios como nuestro proveedor. Cuando confiamos en Dios para nuestras necesidades, somos libres para ser generosos con lo que tenemos, sabiendo que Él siempre cuidará de nosotros. La verdadera seguridad no se encuentra en las posesiones, sino en la fidelidad de Dios. Este pasaje también nos desafía a vivir con generosidad. Cuando acumulamos tesoros en el cielo, invertimos en los demás, en el reino de Dios y en lo que tiene valor eterno. La generosidad es una señal de que nuestras prioridades están en el lugar correcto, de que no estamos aferrados a las cosas de este mundo, sino que estamos viviendo con una visión eterna. 13. No te preocupes por el mañana. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. En este pasaje, Jesús aborda uno de los problemas más comunes de la vida humana: la preocupación. En un mundo lleno de incertidumbre, Jesús nos invita a vivir una vida de confianza en la provisión y el cuidado de Dios. Nos enseña que, en lugar de preocuparnos por nuestras necesidades diarias, debemos centrar nuestra atención en buscar primero el reino de Dios. Jesús comienza con una declaración poderosa: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Esta es una invitación radical a confiar en Dios. Muchas veces, nuestras preocupaciones giran en torno a nuestras necesidades básicas: comida, bebida, ropa. Pero Jesús nos recuerda que la vida es mucho más que estas cosas. Nos invita a elevar nuestra mirada y a confiar en que Dios se encargará de nuestras necesidades. Jesús utiliza el ejemplo de las aves del cielo para ilustrar su punto. Las aves no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos? Este argumento es sencillo, pero profundo. Si Dios se preocupa por las criaturas más pequeñas, ¿cómo no se preocupará por nosotros, que somos hechos a su imagen y semejanza? El afán y la preocupación no añaden nada a nuestras vidas. Jesús hace la pregunta: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta pregunta retórica destaca la inutilidad de la preocupación. Preocuparnos por el futuro no cambia las circunstancias ni mejora nuestra situación. En lugar de ayudarnos, la preocupación consume nuestra energía y nos distrae de lo que realmente importa. Jesús también señala los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero son vestidos de una belleza que supera incluso a la gloria de Salomón. Si Dios viste la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por nosotros? Este ejemplo nos recuerda que Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades básicas, sino que también desea bendecirnos con belleza y abundancia. La raíz de la preocupación es la falta de fe. Jesús dice: hombres de poca fe, indicando que el afán y la ansiedad son señales de que no confiamos plenamente en Dios. Cuando dudamos de su provisión, estamos esencialmente diciendo que no creemos que Él sea lo suficientemente bueno o poderoso para cuidar de nosotros. Pero Jesús nos llama a tener fe en que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y está dispuesto a proveer. Jesús también advierte contra la mentalidad pagana, diciendo que los gentiles se preocupan por todas estas cosas. Los paganos, que no conocen a Dios, buscan ansiosamente lo material porque no tienen a alguien en quien confiar para sus necesidades. Pero como hijos de Dios,
Tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades antes de que se lo pidamos. Esto nos libera de la preocupación y nos permite vivir en paz, sabiendo que Él cuida de nosotros. El corazón de esta enseñanza se encuentra en el versículo que dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta es la clave para una vida libre de preocupaciones. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y buscamos su voluntad en nuestras vidas, Él se encarga de proveer todo lo demás. No se trata de ignorar nuestras necesidades, sino de confiar en que Dios las suplirá mientras nosotros nos enfocamos en lo eterno. Jesús concluye esta enseñanza con un consejo práctico. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Cada día tiene sus propios desafíos, y preocuparnos por el futuro solo nos sobrecarga. En lugar de preocuparnos por lo que vendrá, debemos vivir cada día confiando en la gracia de Dios, sabiendo que Él nos dará lo que necesitamos para enfrentar cada circunstancia. Esta enseñanza es un llamado a vivir en el presente, confiando en que Dios tiene el control del futuro. La preocupación por el mañana nos impide disfrutar del hoy y nos roba la paz que Dios quiere que experimentemos. Cuando confiamos en su provisión, podemos vivir con libertad, sabiendo que Él está en control de cada detalle de nuestras vidas. 14. El juicio a los demás. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. En este pasaje, Jesús aborda uno de los temas más delicados de la vida comunitaria: el juicio hacia los demás. En un mundo donde las personas son rápidas para criticar y señalar las faltas ajenas, Jesús nos llama a una vida de humildad y autoexamen. Nos advierte que el juicio que ejercemos sobre los demás será el mismo juicio que recibiremos. Jesús comienza diciendo: «No juzguéis para que no seáis juzgados». Este mandato es claro y directo. A menudo, somos rápidos para juzgar las acciones y decisiones de los demás sin considerar nuestras propias fallas. Jesús nos advierte que debemos ser cuidadosos al emitir juicios sobre los demás, porque seremos juzgados con la misma medida que usamos para los demás. La tendencia humana a juzgar a los demás es a menudo una forma de desviar la atención de nuestros propios errores. Cuando señalamos las fallas de los demás, a menudo lo hacemos para sentirnos mejor acerca de nuestras propias imperfecciones. Pero Jesús nos llama a una vida de honestidad y humildad, reconociendo nuestras propias fallas antes de criticar a los demás. Jesús utiliza una imagen poderosa para ilustrar este principio. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esta metáfora nos muestra cuán fácil es ver los defectos menores de los demás, mientras ignoramos nuestros propios problemas más grandes. La viga en nuestro ojo representa nuestros propios pecados y defectos, que a menudo pasamos por alto, mientras criticamos a los demás. El primer paso para vivir de acuerdo con esta enseñanza es la introspección. Jesús nos llama a examinar nuestras propias vidas antes de intentar corregir a los demás. En lugar de enfocarnos en las fallas de los demás, debemos enfocarnos en nuestra propia relación con Dios y en nuestra necesidad de su gracia y perdón. Solo cuando reconocemos nuestras propias faltas, podemos acercarnos a los demás con humildad y compasión. Jesús también nos enseña que no debemos ser hipócritas en nuestro juicio. Él dice: «Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano». Esta es una advertencia contra la hipocresía. No podemos corregir a los demás si no estamos dispuestos a corregirnos a nosotros mismos primero. La verdadera corrección viene desde un lugar de humildad y amor, no desde la superioridad moral. El juicio que Jesús condena es aquel que es destructivo y arrogante. Sin embargo, esto no significa que nunca debemos corregir a los demás. Hay momentos en los que es necesario hablar con la verdad en amor y ayudar a los demás a ver sus errores. Pero esto debe hacerse con un corazón humilde y compasivo, no con una actitud de condena o crítica. Jesús también nos advierte sobre la necesidad de discernir a quién y cómo corregimos. Él dice: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Esta imagen nos enseña que no todos están dispuestos a recibir corrección o enseñanza. Debemos ser sabios al discernir cuándo y cómo abordar a las personas con amor y verdad,
No debemos desperdiciar nuestros esfuerzos en quienes no están dispuestos a escuchar. La corrección es un acto de amor cuando se hace correctamente. Jesús nos llama a corregirnos unos a otros, pero desde un lugar de amor y humildad. No se trata de condenar o avergonzar a los demás, sino de guiarlos hacia la verdad con compasión. La corrección verdadera busca la restauración, no la destrucción. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con los demás. A menudo, el juicio hacia los demás proviene de una falta de humildad o de un deseo de sentirnos superiores. Pero Jesús nos llama a una vida de humildad, reconociendo que todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. 15. Pide, busca y llama. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús nos invita a acercarnos a Dios con confianza, perseverancia y expectativa. Nos enseña que nuestro Padre Celestial está dispuesto a escucharnos y responder cuando pedimos, buscamos y llamamos. Esta enseñanza resalta la naturaleza de Dios como un Padre amoroso que desea bendecir a sus hijos y suplir sus necesidades. Jesús comienza con una instrucción clara: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas palabras son una invitación a acercarnos a Dios con nuestras peticiones. Jesús nos anima a pedir, buscar y llamar, lo cual implica una actitud activa y persistente en nuestra relación con Dios. No se trata de una oración pasiva, sino de una búsqueda diligente de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El acto de pedir implica que reconocemos nuestra dependencia de Dios. Cuando pedimos algo a Dios, estamos reconociendo que Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Esta actitud de humildad y dependencia es fundamental en nuestra vida de oración. No oramos porque somos autosuficientes, sino porque dependemos completamente de Dios para nuestras necesidades espirituales, emocionales y físicas. Jesús promete que quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y a quien llama, se le abrirá. Esta promesa es una afirmación del carácter fiel de Dios. Él no es un Padre distante que ignora nuestras peticiones. Al contrario, está atento a cada oración que hacemos. Sin embargo, esta enseñanza también nos invita a ser perseverantes. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato, pero Jesús nos llama a seguir pidiendo, buscando y llamando con fe. El buscar implica un esfuerzo activo para encontrar la voluntad de Dios. No se trata solo de pedirle cosas a Dios, sino de buscar su dirección, su sabiduría y su presencia en nuestras vidas. Al buscar a Dios, estamos demostrando nuestro deseo de conocerle más profundamente y de vivir de acuerdo con su voluntad. La búsqueda diligente de Dios es recompensada con una mayor comprensión de su carácter y sus propósitos. El acto de llamar implica que estamos tocando las puertas de oportunidades que solo Dios puede abrir. Esta imagen nos muestra que la vida cristiana es un viaje de fe en el que confiamos en que Dios abrirá las puertas correctas en el momento adecuado. A veces, llamamos a puertas que parecen cerradas, pero Jesús nos anima a seguir llamando, confiando en que Dios abrirá el camino cuando sea su voluntad. Jesús también nos da una razón para confiar en que nuestras oraciones serán respondidas. El carácter de Dios como nuestro Padre Celestial. Él dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Jesús utiliza este ejemplo para mostrar que, así como un padre terrenal desea lo mejor para sus hijos, Dios, nuestro Padre Celestial, desea lo mejor para nosotros. Jesús continúa diciendo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Este versículo destaca la bondad y generosidad de Dios. Si los padres terrenales, a pesar de sus imperfecciones, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, que es perfecto en amor, dará buenas cosas a quienes le piden? Esta promesa nos da seguridad y confianza en la bondad de Dios. Esta enseñanza también nos invita a confiar en la sabiduría de Dios en cuanto a lo que es bueno para nosotros. A veces, pedimos cosas que no son lo mejor para nuestras vidas, pero podemos confiar en que Dios, en su sabiduría infinita, siempre nos dará lo que es mejor. No siempre recibimos lo que pedimos de la manera que esperamos,
pero podemos estar seguros de que Dios nos dará exactamente lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Además, Jesús nos enseña que el fundamento de la oración es la relación con Dios como nuestro Padre. La oración no es solo un ritual o una obligación, sino una conversación con nuestro Padre Celestial, quien nos ama profundamente y está interesado en cada aspecto de nuestras vidas. Esta relación de confianza y amor es la base de nuestra vida de oración. Jesús nos invita a tener una actitud de expectativa y confianza cuando nos acercamos a Dios en oración. Al pedir, buscar y llamar, estamos demostrando nuestra fe en su bondad y en su disposición para responder. Este pasaje nos anima a orar con valentía, sabiendo que estamos orando a un Dios que escucha y que responde con amor. 16. La regla de oro. Mateo capítulo 7, versículo 12. En este versículo breve, pero profundamente significativo, Jesús nos da una regla práctica para guiar nuestras interacciones con los demás. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta enseñanza, conocida como la regla de oro, es una síntesis poderosa de las enseñanzas de la ley y los profetas, y nos invita a tratar a los demás con el mismo respeto y consideración que deseamos para nosotros mismos. La regla de oro no es solo una instrucción ética, sino una expresión del amor que debe caracterizar la vida de los seguidores de Jesús. En un mundo donde muchas veces buscamos lo que es mejor para nosotros sin considerar a los demás, Jesús nos llama a invertir ese enfoque. Nos invita a poner a los demás en primer lugar y a tratarlos de la misma manera en que deseamos ser tratados. Esta enseñanza nos desafía a reflexionar sobre nuestras acciones y motivaciones. ¿Cómo nos gustaría ser tratados? ¿Con amabilidad, respeto, justicia y amor? Jesús nos insta a extender esas mismas cualidades a los demás. No es suficiente simplemente evitar el mal hacia los demás. Estamos llamados a actuar activamente con bondad y generosidad hacia los demás, porque eso es lo que querríamos para nosotros mismos. La regla de oro también tiene una dimensión relacional profunda. Al tratar a los demás como queremos ser tratados, estamos cultivando relaciones basadas en el respeto mutuo y el amor. Cuando seguimos este principio, estamos promoviendo la paz y la armonía en nuestras comunidades, familias y en todas nuestras interacciones. Este principio tiene el poder de transformar las relaciones humanas y de crear un ambiente donde todos se sientan valorados y respetados. Jesús dice que esta enseñanza resume la ley y los profetas. Esto significa que toda la ley de Dios y las enseñanzas de los profetas se pueden resumir en este simple principio: amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. El amor es el cumplimiento de la ley, y la regla de oro es una expresión práctica de ese amor. Al vivir de acuerdo con este principio, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y demostrando el corazón del reino de los cielos. Este principio también nos invita a ser proactivos en nuestra bondad hacia los demás. No se trata solo de reaccionar a las necesidades de los demás cuando se nos presentan, sino de buscar activamente oportunidades para bendecir, servir y apoyar a los demás. Es un llamado a vivir de manera generosa, siempre buscando el bienestar del otro, tal como nos gustaría que lo hicieran por nosotros. La regla de oro nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto en los demás. Cada vez que elegimos actuar con bondad, estamos sembrando semillas de amor y gracia en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Y cada vez que elegimos actuar de manera egoísta o indiferente, estamos causando daño. Jesús nos llama a ser conscientes del impacto de nuestras acciones y a elegir el camino del amor. Este principio es universal en su aplicación. No se limita a cómo tratamos a nuestros amigos o familiares, sino que se extiende a todas las personas con las que interactuamos, incluso a aquellos que nos resultan difíciles de amar. Jesús nos llama a amar y tratar a todos de la misma manera, independientemente de quiénes sean o de cómo nos traten. La regla de oro también refleja el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, justicia y misericordia, y nos llama a reflejar su carácter en nuestras relaciones con los demás. Cuando tratamos a los demás con amor y respeto, estamos reflejando el corazón de Dios y viviendo de acuerdo con su voluntad.
Esta enseñanza es simple en su formulación, pero profunda en su implicación. Vivir de acuerdo con la regla de oro requiere un cambio en nuestra perspectiva y en nuestras prioridades. En lugar de centrarnos en nosotros mismos y en lo que podemos obtener de los demás, nos enfocamos en lo que podemos dar y en cómo podemos bendecir a los demás. Es un llamado a una vida de generosidad, amor y servicio. 17. La puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. En este pasaje, Jesús nos llama a tomar decisiones importantes sobre la vida que queremos llevar. Él utiliza la imagen de dos caminos, uno amplio y fácil que lleva a la destrucción, y otro estrecho y difícil que lleva a la vida. Esta enseñanza es un recordatorio de que seguir a Jesús no siempre es fácil, pero es el único camino que conduce a la vida eterna. Jesús nos dice: entrad por la puerta estrecha. Esta puerta representa el camino que lleva a la vida eterna, pero no es un camino fácil. El hecho de que la puerta sea estrecha implica que requiere esfuerzo, compromiso y, en muchos casos, sacrificio. Seguir a Jesús significa renunciar a los caminos del mundo y elegir vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. El camino ancho, en cambio, es el que sigue la mayoría. Es fácil porque no requiere ningún esfuerzo especial ni renuncias. Este es el camino del mundo, donde las personas hacen lo que les parece mejor sin considerar la voluntad de Dios. Sin embargo, aunque este camino es amplio y cómodo, lleva a la destrucción. Jesús advierte que muchos entran por él, porque es el camino de menor resistencia. La puerta estrecha, sin embargo, es un camino que pocos encuentran. Esto no significa que Dios esté excluyendo a la mayoría de las personas, sino que muchos eligen seguir el camino más fácil, sin darse cuenta de las consecuencias. Seguir a Jesús requiere tomar una decisión consciente de apartarse del pecado y de las distracciones del mundo para vivir una vida de santidad y obediencia a Dios. La dificultad del camino estrecho no debe desalentarnos, sino que debe motivarnos a confiar en la gracia de Dios. No podemos caminar por este camino con nuestras propias fuerzas, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos perseverar. Jesús no nos promete una vida libre de dificultades, pero nos asegura que el camino estrecho conduce a la vida, y esa vida es mucho más valiosa que cualquier comodidad o placer temporal que el mundo pueda ofrecer. La enseñanza de la puerta estrecha también nos invita a examinar nuestras propias vidas y decisiones. ¿Estamos eligiendo el camino fácil que el mundo ofrece, o estamos dispuestos a seguir a Jesús, incluso cuando eso signifique tomar decisiones difíciles y contraculturales? El camino del discípulo de Cristo es un camino de sacrificio, pero es el único que conduce a la verdadera vida. Jesús también nos advierte que la puerta ancha lleva a la destrucción. Esto es un recordatorio de que las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas. El mundo nos ofrece muchas opciones que parecen atractivas, pero que en última instancia nos llevan lejos de Dios. El camino fácil puede parecer satisfactorio en el momento, pero su final es la separación de Dios. El camino estrecho, aunque es difícil, es el único que lleva a la vida. Esta vida no solo se refiere a la vida eterna en el futuro, sino también a una vida plena y significativa aquí en la tierra. Cuando seguimos a Jesús, experimentamos la paz, el gozo y el propósito que solo Él puede dar. El camino estrecho es difícil, pero está lleno de bendiciones que superan cualquier desafío. Este pasaje también nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades. Muchas veces, elegimos el camino fácil porque queremos evitar el conflicto o el sacrificio. Pero Jesús nos llama a ser valientes y a seguirle, incluso cuando eso signifique ir en contra de la corriente. El camino estrecho es un llamado a la valentía y a la fidelidad, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La imagen de la puerta estrecha también nos recuerda que no podemos seguir a Jesús a medias. No podemos caminar por ambos caminos a la vez. Debemos tomar una decisión clara: seguir a Jesús y entrar por la puerta estrecha, o seguir al mundo y caminar por el camino ancho. Jesús nos llama a la total entrega, a una vida comprometida con su verdad y sus mandamientos. 18. Por sus frutos los conoceréis.
Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. En este pasaje Jesús nos advierte sobre los falsos profetas y nos da una clave para reconocerlos. Por sus frutos los conoceréis. Esta enseñanza es vital para discernir entre aquellos que verdaderamente siguen a Jesús y aquellos que, aunque puedan parecer religiosos o espirituales, están lejos de la verdad de Dios. Jesús utiliza la metáfora de los frutos para mostrarnos que lo que una persona produce en su vida revela su verdadero carácter y sus intenciones. Jesús comienza advirtiendo sobre los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta imagen nos muestra que los falsos profetas no siempre son fáciles de reconocer. A menudo se presentan como personas piadosas y bien intencionadas, pero sus verdaderas intenciones son destructivas. Los falsos profetas no solo engañan a otros, sino que también distorsionan la verdad del Evangelio. La advertencia de Jesús es clara. Debemos estar atentos y no dejarnos engañar por las apariencias. Los falsos profetas pueden hablar de manera convincente y parecer espirituales, pero lo que realmente importa es el fruto que producen en sus vidas. Jesús nos llama a ser discernidores de la verdad, no basándonos solo en las palabras de una persona, sino en su carácter y en las acciones que surgen de su vida. El fruto del que Jesús habla se refiere tanto al carácter como a las acciones. Un verdadero seguidor de Cristo producirá el fruto del Espíritu, como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad y autocontrol. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Este fruto es el resultado de una vida transformada por el Espíritu Santo, y es evidente en la manera en que una persona vive y trata a los demás. Por otro lado, los falsos profetas no producen el fruto del Espíritu. Aunque puedan hablar de Dios, sus vidas no reflejan los valores del reino de los cielos. Sus acciones y su carácter revelan la falta de una verdadera transformación espiritual. En lugar de amor y misericordia, producen divisiones, egoísmo, codicia y engaño. Jesús nos advierte que debemos estar atentos a estos signos y no dejarnos engañar por las apariencias externas. Jesús utiliza la metáfora de los árboles y sus frutos para enfatizar este punto. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así como un árbol sano produce buenos frutos, una persona que sigue verdaderamente a Jesús producirá buenas obras y un carácter piadoso, pero un árbol malo no puede producir buenos frutos. De la misma manera, una persona que no está conectada a Cristo no puede producir el fruto del Espíritu, sin importar lo que diga o cómo se presente. El fruto es el resultado natural de lo que hay en el interior. Un árbol bueno no tiene que esforzarse para producir buenos frutos, es parte de su naturaleza. De la misma manera, cuando estamos en Cristo, producimos naturalmente el fruto del Espíritu. Pero si una persona no está en Cristo, no importa cuánto intente parecer espiritual, eventualmente sus acciones revelarán la verdad de lo que hay en su corazón. Jesús también advierte que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta es una advertencia seria. Los falsos profetas, y todos aquellos que no producen el fruto del Espíritu, enfrentan el juicio de Dios. No podemos fingir una relación con Dios. Si nuestras vidas no producen el fruto de una verdadera transformación, estamos en peligro de ser cortados del reino de Dios. El juicio de Dios se basa en la autenticidad de nuestra fe, no solo en nuestras palabras. Jesús nos llama a vivir vidas que reflejen verdaderamente su amor y su justicia. No basta con hablar de fe o con aparentar ser piadosos. Nuestras vidas deben mostrar el fruto de una relación genuina con Dios. Esta enseñanza nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a asegurarnos de que estamos produciendo el fruto que agrada a Dios. 19. Los dos constructores, Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. En este pasaje, Jesús utiliza una parábola para ilustrar la importancia de no solo escuchar sus enseñanzas, sino también ponerlas en práctica. Nos presenta la imagen de dos hombres que construyen sus casas sobre dos fundamentos diferentes, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Esta parábola nos desafía a examinar en qué estamos fundamentando nuestras vidas y qué también estamos construyendo para el futuro. Jesús comienza diciendo:
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí, Jesús identifica al hombre sabio como aquel que escucha sus enseñanzas y las aplica. No basta con simplemente oír la palabra de Dios. Debemos obedecerla y permitir que transforme nuestra vida. Edificar sobre la roca representa una vida fundamentada en la verdad y los principios del reino de Dios. La roca es una metáfora para Cristo mismo y sus enseñanzas. Construir sobre la roca significa edificar nuestra vida sobre la obediencia a su palabra, confiando en que Él es nuestra base segura y estable. Cuando seguimos a Jesús y aplicamos sus enseñanzas, estamos construyendo una vida que puede resistir cualquier tormenta. La roca es firme, inmutable, y nos da estabilidad, sin importar lo que enfrentemos en la vida. Jesús continúa diciendo, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta imagen de la tormenta representa las pruebas, dificultades y desafíos que todos enfrentamos en la vida. Nadie está exento de las tormentas de la vida, pero aquellos que han construido su vida sobre la roca de Cristo pueden resistirlas. Su fundamento es firme, y aunque la tormenta es fuerte, la casa permanece en pie. En contraste, Jesús nos habla del hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Este hombre representa a aquellos que escuchan las enseñanzas de Jesús, pero no las ponen en práctica. Construir sobre la arena simboliza una vida que no está basada en la verdad de Dios. Es una vida construida sobre los valores del mundo, el egoísmo, la superficialidad y la autosuficiencia. Aunque esta casa puede parecer segura por un tiempo, su fundamento es inestable. Jesús dice que cuando la misma tormenta golpea la casa construida sobre la arena, ésta cae, y fue grande su ruina. El colapso de esta casa es devastador porque no tenía un fundamento sólido. La tormenta reveló lo que estaba oculto, que la casa no estaba bien construida. De la misma manera, las pruebas y dificultades de la vida revelan si nuestra fe es genuina y si estamos viviendo de acuerdo con los principios de Dios, o si hemos estado construyendo sobre una base inestable. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos construyendo sobre la roca o sobre la arena? Escuchar las enseñanzas de Jesús no es suficiente, debemos obedecerlas y vivir de acuerdo con ellas. Si solo escuchamos pero no aplicamos, nuestra vida estará en peligro de colapsar cuando lleguen las pruebas. Pero si obedecemos y vivimos conforme a la palabra de Dios, podemos tener la certeza de que nuestra vida está segura en Él. Construir sobre la roca no significa que nunca enfrentaremos dificultades. Jesús no promete una vida libre de problemas, pero sí promete que cuando enfrentemos tormentas, Él será nuestro refugio y nuestra fortaleza. Las tormentas vendrán, pero aquellos que han construido sobre la roca no serán derribados. Esta es la confianza y la seguridad que tenemos al seguir a Cristo. La imagen de la casa construida sobre la roca también nos enseña que el tiempo y el esfuerzo invertidos en construir una vida fundamentada en Cristo valen la pena. Construir sobre la roca requiere dedicación, perseverancia y a veces sacrificio, pero los beneficios son eternos. Cuando hacemos de Jesús nuestro fundamento, estamos invirtiendo en algo que durará más allá de esta vida. La vida construida sobre la arena, por otro lado, puede parecer más fácil o rápida al principio. Quizás no requiere tanto esfuerzo o sacrificio, pero eventualmente se revelará su fragilidad. Las tormentas de la vida exponen la verdadera naturaleza de nuestro fundamento. Si no hemos construido sobre la verdad de Dios, nuestras vidas serán vulnerables y frágiles cuando enfrentemos dificultades. 20. La autoridad de Jesús. Mateo capítulo 7. Versículos del 28 al 29. Este pasaje concluye el Sermón del Monte con una observación importante. La multitud estaba asombrada por la enseñanza de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Este comentario destaca la naturaleza única de la enseñanza de Jesús, quien hablaba con una autoridad que no se parecía a la de los líderes religiosos de su tiempo. Jesús no solo enseñaba las Escrituras, Él hablaba con la autoridad de quien había escrito las Escrituras. Los escribas y fariseos
enseñaban basándose en las interpretaciones de otros rabinos y en la tradición, pero Jesús hablaba directamente, con poder y convicción, como el Hijo de Dios. No necesitaba recurrir a la autoridad de otros, porque Él mismo era la autoridad máxima. La autoridad de Jesús provenía de su relación con el Padre. Él no era solo un maestro o profeta, sino el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Esto le daba una autoridad única para enseñar, sanar y perdonar pecados. La gente que lo escuchaba podía sentir la diferencia. Sus palabras no eran meras ideas humanas, eran la verdad revelada de Dios. La autoridad de Jesús también se manifestaba en su poder sobre las enfermedades, los demonios y la naturaleza. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús demuestra su autoridad al sanar a los enfermos, expulsar a los demonios y calmar las tormentas. Su enseñanza no era solo teórica, estaba respaldada por el poder de Dios para transformar vidas y cambiar el curso de la historia. La multitud estaba acostumbrada a escuchar a los escribas y fariseos, cuyas enseñanzas a menudo eran pesadas y cargadas de reglas y tradiciones. Pero cuando escucharon a Jesús, reconocieron algo diferente. Jesús no solo les estaba dando nuevas reglas, les estaba ofreciendo una vida nueva, una relación con Dios que transformaría todo. Su autoridad no venía de imponer reglas, sino de ofrecer gracia y verdad. Jesús hablaba con una autoridad que desafiaba las tradiciones religiosas de la época. Mientras que los líderes religiosos imponían cargas pesadas a las personas, Jesús les ofrecía descanso para sus almas. Su enseñanza era liberadora, no opresiva. Al hablar con autoridad, Jesús estaba revelando el corazón de Dios, que es amoroso, misericordioso y lleno de compasión por su pueblo. La autoridad de Jesús también era una amenaza para los líderes religiosos de su tiempo, porque ponía en duda su sistema de control. Los escribas y fariseos basaban su autoridad en el conocimiento de la ley y las tradiciones. Pero Jesús vino a cumplir la ley de una manera que desafiaba sus interpretaciones. Él enseñaba que el corazón de la ley era el amor a Dios y al prójimo, y no solo la obediencia externa a las reglas. La autoridad de Jesús sigue siendo relevante hoy en día. Su palabra tiene el mismo poder para transformar vidas, sanar corazones y traer esperanza a los desesperados. Cuando leemos sus enseñanzas en las Escrituras, estamos escuchando la voz de Dios misma, que nos llama a una vida de fe, obediencia y confianza en su amor y poder. Este pasaje también nos desafía a reconocer la autoridad de Jesús en nuestras propias vidas. ¿Le estamos permitiendo ser la autoridad sobre nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras prioridades? Reconocer la autoridad de Jesús significa rendirnos a su voluntad, confiar en su liderazgo y obedecer sus mandamientos. No podemos vivir una vida plena si no estamos dispuestos a someter nuestra vida a su autoridad. La autoridad de Jesús es una fuente de seguridad para sus seguidores. Sabemos que, al seguir a Jesús, estamos confiando en el Hijo de Dios, quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. No importa las tormentas que enfrentemos en la vida, podemos tener la confianza de que Jesús tiene la autoridad para guiarnos, protegernos y darnos victoria en todas las circunstancias. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos.